Hey chicas guapas, el día de hoy voy a hablar de un tema o personaje que tiene historia en este canal y no me malentiendan, siempre he creído que la venganza o el odio es una pérdida de tiempo, pero basándome en el hecho de que las acciones de esta persona casi arruinan mi vida en internet, sí, así como lo escuchaste, creo justo dejar un video que cambie con el tiempo, para que la gente conozca cómo es este tipo. Eso quiere decir que cambiaré el título y la miniatura, además de la narración de este video, para que se adapte a cuanta identidad cambio tenga este parásito de internet con el tiempo. También incluiré subtítulos en inglés por si desean compartirlo con amigos que hablen ese idioma. Entre más gente se entere de esto, mejor. Koro o Koroin, como se hace llamar en Twitch este tipo, actualmente pertenece a un grupo de VTubers llamado UbuTV, quienes tienen más de 90.000 seguidores en Twitter, por lo que deduzco que es una agrupación conocida en la comunidad VTuber americana. Koro me tiene bloqueado por Twitter, así que se pueden ir dando cuenta que algo de mí le fastidie. Probablemente sea la verdad. Él se promociona a sí mismo como un VTuber distinto o revolucionario, centrado en el entretenimiento musical. Estos son los avatares que él ha usado hasta el momento que yo grabara este video. Pero, ¿qué hizo Koro? ¿Por qué me tiene bloqueado? Y sobre todo, ¿por qué no merece ningún tipo de apoyo en internet? Simple. ¿Ves a esta chica? Este tipo fingió ser ella para hundir mi nombre, reputación y causarme un hate masivo, lo cual en su momento logró. Voy a tratar de resumir todo esto lo máximo posible. Este video se puede interpretar como la verdadera cara de Koro o también como un ¿qué pasó con Azria? Deben saber que Azria, Kailecite, Koro y el nombre que posea este video en el momento que lo veas son la misma persona. A pesar de que Koro se presente a sí mismo como un DJ VTuber con un canal verificado, no es más que el hombre que logró estafar a la comunidad VTuber en español, al hacerse pasar por una chica muda que sufría una discapacidad y por ende necesitaba del dinero de su comunidad para sus tratamientos. Koro y Azria se siguen pareciendo, notarán muchas similitudes a lo largo de esta resumida biografía, pero ¿quién es Azria? Azria era la VTuber muda que destacó gracias a sus directos inmersivos con la audiencia, y esto es algo que siempre hace Koro, que la audiencia juegue el juego, no él. Eventualmente empezó a destacar con su grupo de VTubers llamado Humans, que luego intentó rehacer, pero prefirió unirse a otro grupo. Gozaba de un tremendo éxito, por lo que empezó a colaborar con streams benéficos para apoyar a organizaciones, que curiosamente luego de eso dejaba de hacer streams durante 1 a 2 semanas. Ya que sus streams no están hechos con el fin de lucro, ya que Azria en su propia descripción de Twitch dice que todos los ingresos que sean en sus streams van a ser llevados para su medicamento que ella requiere cada mes. Las tarjetas de presentación de Azria en Twitch indicaban que era muda y que había sufrido un accidente de niña. En ese momento entro yo, que contaba como con 2.000 o 5.000 suscriptores, cuando aún era humilde. Así es, chicas guapas, en algún momento fui humilde. Y aunque actualmente hay 2 videos hablando de esa situación en mi canal, dediqué muchos otros a abordar cada polémica que salía, siempre desde un punto neutral. Es por eso que 2 ex amigos de él lograron contactarse conmigo y logré armar evidencias y un video para demostrar que era una mentira. Aunque la gente que no veía mis videos tuvo palabras muy desagradables conmigo, incluso uno se cerró tanto en sus ideas que no fue capaz de admitir sus errores y se robó mi crédito. ¿Por qué menciono esto? Porque yo sembré la duda sobre si era mujer y si era realmente una persona con una discapacidad. Para saber más de eso pueden ver este video donde yo era o tenía una actitud más destructiva. Azria o Crono era de las personas más tóxicas en la comunidad VTuber, no solo porque estaba engañando a las personas con su falsa discapacidad, sino porque antes de que eso saliera a la luz, este tipo engañó a su pareja por 1 o 2 años haciéndole creer que era mujer, para luego reírse en una entrevista que le hicieron diciendo prácticamente todo era bromita, bro. Aquí se cuenta lo de... ¿Cómo fue llegar a tener una relación con Don Sofía? ¿Cómo pasó eso? ¿Él sabía o...? Se te cayeron los libros, me dijo. Y yo, gracias. Es sano, Luisa. Es romántico. ¿Y él sabía que tú eras o se enteró y después dijo, como que ahora me gusta el hombre? Fuera de eso, hablaba mal de sus amigos. Cuando se expuso que siempre fue una basura de persona, de pareja y de amiga, lo que hizo fue pedir disculpas a su comunidad en YouTube, diciendo que iba a cambiar. Cuando saqué el video donde lo expuse y lo reté, el tipo no tuvo mejor idea que sacar a una de sus amigas para demostrarme que era una mujer y que sí era muda, siendo esto su sentencia. En vez de aceptar sus errores como dijo que lo había hecho anteriormente con respecto a sus relaciones personales, optó por mantener su farsa de niña muda que necesita
necesita mucho dinero para sanarse. Luego de esto, la chica se enteró de lo que Crono Asria o Calecite estaba haciendo en internet, se enteró de todas las cagadas que hizo en internet y habló con la expareja de Asria, o Crono como siempre voy a mencionar, para terminar con todo esto. Luego de que Crono fuera expulsado de la comunidad latina, ya que muchos lo repudiamos, este prometió no volver, ya que había recapacitado y se fue dando una disculpa, que hoy en día sé que ni siquiera escribió y que solo publicó porque fue obligado. También, aquellos que me daban mucho la mano, se armó un rollote por esto, afecté a la comunidad. Yo no planeo volver a la comunidad VTuber, solo les digo, porque eso lo prometí, que ya no me iba a meter con ustedes. Sé que estuve muy mal y es algo que qué bueno que me descubrieron, porque me va a ayudar a crecer mucho como persona, porque ahora sí planeo hacer, si hago algo, voy a hacerlo como yo, como la persona que soy. La neta, gente, perdón, la neta, ya no va a volver nunca el personaje. Al poco tiempo volvió con su verdadera cara, bajo la premisa de ser un streamer normal que lograría el mismo éxito, ya que seguramente pensó, mi comunidad me perdonará y amará, no importa lo que haga, incluso si ya no soy una chica muda, ni una gata copia de Chromie. Pues se equivocó, solo obtuvo una buena cantidad de viewers durante una semana y luego cayó. Al notar que los ingresos no eran los mismos, subió un par de videos de arrepentimiento prácticamente llorando. Ahora sí iba a volver como VTuber. Volvió y trató de ganarse el cariño y la aprobación de los VTubers más fracasados y llenos de hambre en esta comunidad. Hay un par que no voy a mencionar que literalmente se la mamaban al tipo, todo para sacar un poco de follows de ese señor. Esta persona pidió tantas veces perdón, ya sea por ser un asco de persona, por ser un estafador y fingir que era muda. Además que no olvidemos de que fue él uno de los principales motores de la funa a Nimo, ya que él contactó con algunos canales de comentarios con un guión ya hecho para hablar mal de Nimo. Sí, de hecho hablábamos por Discord, estaba todo súper bien. Tipo, esto estamos hablando antes del problemón, nuevamente. Porque siempre digo que claro. Antes del problema fue todo un antes y un después. Bueno, hablamos todo súper bien. Le doné en un stream caritativo que luego resultó que era una estafa y que todo ese dinero se lo quedó él. Sí, le donaron, no sé cuánto le habrán donado. Creo que la meta eran $2.000 y sí llegaron. Ay, no. Teníamos súper buena relación y resulta que cuando pasó el problemón, man, sacó su verdadera cara, me dejó de hablar y mientras me dejó de hablar en mis espaldas estaba guionando un video en contra mía, tipo difamándome para la polémica esta, para tirarme abajo, porque según él yo tenía un monopolio que no dejaba crecer a otras VTubers, tipo que me lo quedaba todo yo. Hasta este momento vamos como 3 arrepentimientos, si no es que se me han pasado temas. Luego de esto, volví a notar que los ingresos no eran los mismos. De ganar en una semana $2.000 para su tratamiento o campaña de beneficencia, que por cierto no devolvió, y esto es simple, él demostró que devolvió el dinero a un grupo selecto de personas. Yo solo tengo que mostrar este recibo que es de un amigo que vive en Suiza, que le donó a su Ko-fi y que nunca recibió su dinero de vuelta. Así que como él, ¿cuántas más personas donaron y nunca vieron su dinero de regreso? Solamente con mostrarte esto, pruebo que esto es falso, ya que si él hubiera devuelto a todos, él tendría su dinero. Crono no estaba acostumbrado a generar tan poco dinero, por lo que optó por irse a la comunidad americana. Hizo su debut en Año Nuevo sobre el 5 de enero y apenas un mes después ha vuelto a desaparecer de Twitch, dejando al poco público que le quedaba colgando una vez más por sus malas decisiones. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente que ya no era lo mismo. Puede que haya otros motivos detrás, pero no podemos pasar por alto que Asria había tenido una caída sin cuerda en cuanto a donaciones, viewers o apoyo en el chat se refiere. Y esto, por mucho que te guste tu trabajo o hobby, acaba haciendo mella. Estáis viendo en pantalla todos los seguidores que perdió, las visitas y demás de Twitch. La gráfica es lo más parecido a escalar el Everest y tirarte por el otro lado sin paracaídas que vais a ver en vuestra vida. Una vez intentó remontar, vio que no era igual y ¿adivináis qué hizo? Exacto, volver a irse y empezar en otro sitio con otro nombre y una personalidad ligeramente diferente, pero manteniendo el soy muda, pero ahora soy muda e inglesa. En resumen, ha vuelto a hacer streaming en otro sitio como DJ Kronos. Muchos ya sabéis que Kael llevaba como trabajo tema musical y demás, así que es bastante descarado. Usando primero este avatar, el cual se filtró y no pudo usar, terminando por usar este, el cual lleva su mismo nombre, Crono. Un poco de creatividad, Kyle. Primero le copias el roboneco a Chromia, luego no eres capaz de generar una identidad. Para hacer un canal de música te falta creatividad, pero bueno,
Ya dime tú que un estafador haga una campaña de beneficencia luego de no devolver el dinero por el cual fue funado. Sí que es triste. Crono usó su canal, que en ese momento tenía este nombre, para promocionar sus directos. Incluso me vi algunos. Y debo reconocer, podrás ser un estafador por definición, podrás ser una persona asquerosa y mentirosa, podrás haberte quedado con mucho del dinero que te dieron por las personas que pensaban que eras muda y necesitabas apoyo, podrás haber sacado a una chica para demostrar que me equivocaba, sabiendo que yo decía la verdad, generando una enorme ola de odio de la comunidad hacia mí, pero hey, tienes un buen gusto musical, te lo reconozco. Luego de darse cuenta de que podía hacer mucho dinero usando su canal de música, porque sí, le han donado mucho dinero, optó por ahora ser este tipo, Crono, el cual, como ya mencioné, es parte de un grupo de VTubers que al menos 2 de estos ya poseen una comunidad por estar verificados. Desconozco si ellos saben lo que esta persona hizo, pero probablemente no. ¿Y cómo me enteré de esto? Sinceramente no sigo a esta persona y mucho menos me interesa qué es lo que haga con su vida. Si hago este video es básicamente porque recordarán que Azria o Crono siempre usaba la excusa de que ama hacer directos, y si volvió a la comunidad en español luego de haber hecho toda esa mierda fue porque su comunidad la extrañaba y le pedía que regresara. Pues un par de personas de su comunidad me escribieron para decirme que los abandonó por irse a la comunidad americana. Básicamente por dinero, así que si te encantaba chuparle la tula a este hombre que luego te abandonó, este es tu momento, persona de la comunidad de Azria, ve a seguirlo. Saliéndonos de eso, ya no se presenta como una chica muda que necesita ayuda y mucho dinero, ahora cuenta con su canal y con personas que le hacen entrevistas desconociendo la horrible persona que es y la estafa que por definición cometió. La intención de este video es evitar que siga estafando a personas, así como lo hizo antes. ¿Qué te asegura a ti que este evento benéfico que hizo esa vez fue real? Y esto lo comento porque veo que le han donado hasta $1000 y eso es solo una persona. Sería una pena ver la historia repetirse, ¿sabes? Cada un mes ver un stream benéfico y al final este tipo se queda con toda la plata. Y si lo van a hacer, al menos conozcan al tipo de persona a la cual le están dando su dinero, ya que al parecer es tan cara dura que es capaz de hasta dar consejos sobre consecuencias de sus actos, diciendo, básicamente este texto dice, tú sigue, la gente se olvida, sigue haciendo lo que amas, la gente se olvida. Así podríamos resumir lo que pasó con Azria, Crono, Kailecite y el nombre que veas en este título actualmente. Quería sacar este video en diciembre porque es el mes en que me quedo sin ideas, pero en vista de que hará su debut prácticamente mañana, pasado mañana o el 15, no sé cuándo saque este video, quizás ya lo hizo, apresuré esto. No creo en esta persona, pues nunca mostró un arrepentimiento sincero. Siempre fue, oh, me arrepiento de este error que se hizo público, pero no de los otros 9 que aún no saben. Y así, la excusa de, es por mi comunidad que he vuelto. Oh, más dinero por allá, adiós comunidad. Y por ahí leo a gente patética que no es capaz de entender que dentro de él solo hay mentiras. En fin, ¿qué le vamos a pedir a este tipo? No he querido mencionar a personas que muchos de la comunidad ya deben saber que han sido más afectadas porque simplemente no creo que valga la pena. Si ellos quieren hablar, pues bien, yo hablo desde mi punto de vista. Recuerda que voy a estar leyendo comentarios, así que tu opinión es la más importante para mí. Sin más que decir, chau chau chicas guapas. ¡Mua!